31. En la hoja 31 de sus apuntes de la unidad anterior, ¿sí? Hoja 7 del manual, ahí está CC. Y fíjense, CC aproximadamente a 5 volts, extrapolan y casi está en el cruce con el eje. Cada subdivisión vale 0.5, entonces serían 2.5, serían 3, 3, 5, 4, 4, 5. Cada una vale 2.5, 0.5. Entonces 2.5 más 0.5 serían 3. Entonces nos estaría dando a través de las gráficas 3 picofarad. Y aquí nos está dando 3.14 picofarad. Entonces, si no queremos hacer todos esos cálculos, aquí también está diciendo que la podemos obtener directamente del manual. Si estamos en un examen y ustedes ponen CMU igual a 3.14, previo al CMU debe decir del manual para evitar una mala interpretación cuando esté uno evaluando. Entonces aquí podemos ver entonces que podemos calcularlo por los pasitos, como lo acabamos de ver, o simplemente del manual. Ustedes tienen esa opción en el examen. Ya que tenemos el valor, ¿verdad?, de CMU, pues únicamente nos hace falta el valor de CPI. Y el valor de CPI, pues está dado por esta fórmula. Entonces, como omega T es igual a 2pi F de T, nos vamos al manual. Y esa F de T está en la hoja 32. Y ahí dice que para 10 miliamperes, ¿verdad? Fíjense bien, en la hojita 32, quien tiene a la mano el manual, y si no, subrayenlo para que ahorita lo comprueben, fijan ustedes sus 10 miliamperes y esto les da exactamente 300 megahertz. Aquí está. Aplican la fórmula, se lo restan, como dice la formulita, ¿verdad? A CMU, 3.14 que la acabamos de encontrar, y nos da un valor de 209 picofarads. Ya con esto tenemos todos los parámetros CPI, CMU, ¿sí?, del transistor. Aquí está RX, aquí está RPI y GM. Ya tenemos todos los parámetros de nuestro transistor a corriente alterna o del circuito equivalente híbrido pi, ¿verdad? ¿Qué es lo que procede? Pues ahora la pregunta que nos hacemos es, ya lo habíamos dicho, aquí está nuestra red de polarización y ya tenemos todos los valores dinámicos del transistor. ¿Sí? Entonces, la pregunta que nos hacemos, con estas resistencias que tenemos de nuestra red de polarización, y sabiendo que la ganancia en voltaje del amplificador, esta ganancia en voltaje, cuando hicimos la aproximación, esto es aproximadamente RC entre RE. Entonces, aquí yo veo que la ganancia que me está dando la mínima, o sea, sin el capacitor CE y simplemente dividiendo RC entre 470, es un poquito, es aproximadamente, voy a poner así, la unidad, la mínima. Pero aquí me están diciendo en el enunciado que tengo que calcularlo para una ganancia en voltaje máxima, de una ganancia en voltaje de 20. Entonces, de este circuito, así como lo tengo, ya está todo calculado, simplemente nada más para sustituir valores. Entonces, lo primero que tengo que hacer es preguntarme, esta red de polarización, este amplificador que tengo ya aquí previamente dibujado, ¿me da la ganancia de 20? Es la pregunta, ¿no? ¿Me da realmente 20? ¿Me da realmente 20 de acuerdo a lo que me pide? Pues no sé. Entonces, pero sí sé que tengo que calcularle a la ganancia en voltaje máxima. ¿Qué le tengo que hacer a este circuito, así como está? ¿Qué le tengo que hacer para que me diga cuál es su ganancia en voltaje máxima, jóvenes? A este circuito, así como está, ¿qué le tengo que hacer para decir la ganancia en voltaje máxima es de tanto?
¿Qué le O sea tengo que hacer? que, o sea Mándeme. que R es a cero. O sea, puentear, correcto, es lo que usted dijo, está bien. Puentear, que es lo mismo esto, ¿no? Puentear a toda la resistencia de emisor con un capacitor CE, ¿sí? Y si hago eso y me da un valor menor a 20, por ejemplo 10, pues entonces todo esto hay que repetirlo. O sea, la polarización hay que comenzar desde ahí. ¿Para qué? Pues para que en el siguiente paso me dé ahora quizás una ganancia superior a 10. Le voy a poner aquí exagerado, ¿no? Me dé 1000. Y entonces si la ganancia máxima me da 1000, entonces ahora tengo que realizar un ajuste de ganancia, como está aquí, para bajarla de 1000 a 20, que es lo que me están pidiendo. Entonces, siempre en todos los diseños, cuando ya llego a definir mi red de polarización y ya calculé el valor de los parámetros dinámicos de mi transistor, la pregunta que me hago, ¿me da así como está una ganancia de 20? O sea, que se supone que ya la estoy ajustando. Pero antes de ajustar, necesito entonces decir cuánto vale mi ganancia en voltaje máximo. Y como dice su compañero, despuenteando toda la resistencia de emisor. Cuando nosotros hacemos eso, aquí está la fórmula, miren, teóricamente, nótese que no aparece en el denominador RE, pero todos los valores que están definidos por la ganancia en voltaje máxima, vean RB, RG, beta, RC, R de carga, etcétera, 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 todo lo tenemos conocido. Entonces, de la fórmula de la ganancia máxima, en donde RE es igual con cero porque está puenteado con un capacitor, sustituimos esos valores y vean lo que nos da. Menos 48.43, la máxima. ¿Eso qué significa? Pues entonces que sí me va a dar la ganancia de 20, porque la tengo que ajustar, o sea, la tengo que bajar de 48, ya sé que el menos significa desfasamiento, ¿eh? De 48 la tengo que bajar a 20. Entonces, como sí da la máxima ganancia, entonces ahora tengo que realizar un ajuste de ganancia. Y ese concepto de ajuste de ganancia es lo que está en este diagrama, en este circuito. Ahí está. Esto es ajuste de ganancia. Dividir a la RE en 2 y puentear a la RE2 con CE y dejar viva a la RE1 solamente. Y calcular el valor de R1 que va a bajar de 48 a 20. ¿Se acuerdan de eso? Eso está aquí. Ahí está. Aquí, miren. Aquí está la fórmula de la ganancia. ¿Eh? ¿Sí? Y aquí está de la fórmula de la ganancia, despejamos el valor de R1 y nos queda esta expresión. ¿De acuerdo? Y con esto estamos calculando el valor de R1 para ajustar el valor, lo que dice aquí, de la ganancia. Y aquí está la fórmula de ganancia máxima. La diferencia que hay de esta con esta simplemente es que aquí está R1 y aquí no está R1, porque es la máxima. Bien, entonces con base a esto, despejamos de aquí a la R1 o sustituimos valores y nótese, aquí dice AB, entonces como la ganancia máxima es de 48, esta AB, como es ajuste, la voy a ajustar a 20. No tomo el signo menos para que no me den resistencias negativas. Simplemente estoy tomando magnitudes. Aquí está la fórmula que es la que tenemos ya aplicado aquí en nuestro problemita. Ahí está. Aquí está. R1, nada más que en lugar de decir AB, pues ahora dice KB, pero la fórmula es la misma. Entonces, todos los datos son conocidos, pero ahora KB es igual, esta KB es igual a 20, sustituimos y nos queda que la RE1, valor más, valor menos, nos da de 10.52. O sea que esta resistencia RE1 tiene que valer 10.5 ohms. ¿De acuerdo? Y la diferencia, pues de 470 menos 10, digamos 460, es lo que queda
genera esta resistencia, que debe de ser un valor comercial, ¿de acuerdo? Puenteada por el valor de CE. Pero ya tenemos entonces el valor de R1, ya tenemos ajustado nuestro amplificador a una ganancia de menos 20, valiendo la resistencia R1 10.5 teóricamente. ¿De acuerdo? Aquí está. Y si ya tengo el valor de R1, que vale 10.52, sé que RE es la suma de RE1 más RE2. De ahí despejo a la RE2 y nos queda que RE2 470 menos 10.52 nos da 449.48. Y ya tenemos calculado, ahora sí, ¿verdad? Nuestro amplificador, que aún no habiendo calculado los capacitores de acoplamiento, pues ya sabemos que está ajustado el amplificador para que nos dé una ganancia de 20. ¿Sí? Nosotros, bueno, así queda. ¿Ok? Entonces ya tenemos hasta aquí. Hasta aquí. ¿En qué consiste el análisis en la banda de frecuencias medias? Porque fíjense, se me olvidó decirles que todo esto que estamos haciendo, empezamos a calcular el valor de los parámetros dinámicos. Aquí estamos hablando muy general. Ya tenemos el valor de los parámetros dinámicos que dependen del punto de operación. Es lo que acabamos de hacer. Pero para cuando ya comenzamos a resolver el problema, esta fórmula, por así decirlo, ¿verdad? O estas fórmulas corresponden a el análisis en la banda de frecuencias medias. Entonces, en la banda de frecuencias medias, ¿qué es lo que estamos haciendo? Ajustando la ganancia, ¿verdad? Para que nos dé lo que nos están pidiendo. ¿Sí? ¿Y qué más hacemos en el análisis en la banda de frecuencias medias? Aparte, ahora lo digo así, de ajustar la ganancia, pues también obtenemos las impedancias de entrada y de salida. ¿De acuerdo? Entonces, aquí debería estar la impedancia de entrada y de salida, impedancia de entrada y de salida. Que, bueno, lo pusimos al final. Aquí están las impedancias. La impedancia de entrada o resistencia de entrada, acuérdense bien, en la banda de frecuencias medias, ¿sí? No hay efecto capacitivo. Entonces es correcto que nosotros digamos, teóricamente no hay efecto capacitivo, es puramente resistivo. Lo correcto es decir impedancia de entrada porque siempre hay un efecto capacitivo, como les había comentado. Entonces aquí dice que la impedancia de entrada está dada por esto, por todos estos valores, y nos da de 1908, y la impedancia de salida nos da de 540 ohms. ¿De acuerdo? Teóricamente. Entonces, esto completaría lo que es el análisis en la banda de frecuencias medias. Entonces, ahora, si ya tenemos el análisis en la banda de frecuencias medias, o sea, aquí, pues ahora procede a hacer el análisis en la banda de baja frecuencia y después el análisis en la banda de frecuencia alta, porque el enunciado dice, ¿sí? Que lo calculemos y que corte a una frecuencia de corte en bajas de 300 Hz. Y fíjense bien, la frecuencia de corte en altas queda abierta. ¿Por qué? Porque no podemos decir que corte a una sola frecuencia, como estamos haciendo un primer ejercicio, sino que es lo que dé. Y lo que dé, ¿por qué queda así? ¿Por qué queda como interrogante? Porque no conocemos el valor de las capacidades parásitas, pero ya tenemos el análisis en la banda de alta frecuencia y utilizaremos estos valores para calcular la frecuencia, lo voy a decir así, que el transistor quiere dar, porque si se fijan, está en función de sus capacidades parásitas. Ya es diferente que yo les diga y que tengo una frecuencia de corte en altas de 500 Hz o de 500 megas o de lo que sea, ¿verdad? Entonces, regresando al problema, ya que tenemos todo esto, ahora vamos a proceder a hacer el análisis, ya después de que hemos calculado el ajuste, hemos hecho el ajuste de la ganancia, ahora lo que sigue es el análisis en la banda de baja frecuencia. Y el análisis en la banda de baja frecuencia dice que está dada esa frecuencia de corte en bajas por
las capacidades C1, C2 y ahora CE. Entonces, dicho de otra forma, el siguiente paso, ya una vez que hemos determinado la ganancia y las impedancias de entrada y de salida, ¿verdad? Ahora vamos a obtener la frecuencia de corte en bajas que para el problema nos dice que es de 300 Hz. Para ello, entonces, necesitamos encontrar las constantes de tiempo de C1 y de C2. ¿Se acuerdan de eso? Sí, eso es cuando nosotros llegamos ahora al tema de decir cuál es la impedancia o el efecto de C1 o de C2. De C2 fue lo mismo que el de C1, producir una K, un cero en el origen y un polo fuera del origen. ¿Se acuerdan? Y que aquí estábamos llegando a la conclusión de que la resistencia total que ve C2 entre sus terminales es RC entre R de carga. Y lo mismo hicimos con el análisis o el efecto de CE, en donde llegamos a obtener que esto es lo que nos produce el capacitor CE. Una K, un cero fuera del origen y un polo fuera del origen. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, pues ahora llega el momento de aplicarlo. Puede ser que lo hagamos así o puede ser que apliquemos la reglita que ya nosotros sabemos. Es decir, aquí vamos a aplicarla directamente para no hacer el problema tan extensivo, ¿verdad? ¿Sí? Es decir, vamos a ver. Aquí tenemos que el capacitor, o sea, aquí está el cálculo de los capacitores de acoplamiento. Entonces, para ello, pues es necesario, acuérdense bien, que tenemos que calcular las constantes de tiempo. Aquí están, miren, perdón. Sí, aquí están los dos ceros en el origen. Aquí está el cero fuera del origen que produce CE. Y este es la omega del polo 1, de la omega, o sea, de C1, de C2 y de CE. La omega de corte del polo 1, o sea, debido a C1, es 1 sobre, o sea, el inverso de la constante de tiempo. Omega 2 pi, ¿ves? 2 pi frecuencia de corte del polo 1, omega del polo 1 simplemente, ¿verdad? Es el inverso de la constante de tiempo, de R serie 1 por C1, y el del polo 2 es el inverso de la constante de tiempo C2 por R serie 2, y la del polo 3, o sea, CE por resistencia serie 3. En pocas palabras, el paso siguiente es calcular la resistencia serie 1, serie 2 y serie 3 debido a cada capacitor. Es decir, ¿y qué es lo que nosotros tenemos aquí? Miren, aquí está. Aquí está. La resistencia serie 1, ahí está, es toda esta expresión. La resistencia serie 2 y la resistencia serie 3. ¿Sí? Esto lo podemos hacer dibujando el circuito equivalente de este circuito. Pero también lo podemos hacer sabedores de que ya podemos dibujar esto mentalmente. Por ejemplo, vamos a comenzar por el más facilito. Vamos a comenzar por C2. ¿Sí? La omega del polo 2 es igual a el inverso de la constante serie 2 por C2, ¿verdad? Ese es el omega es 2πf de corte del polo. Entonces, ¿cuánto vale la resistencia de serie 2 que ve el capacitor entre sus terminales? Bueno, B a RC para la izquierda y para la derecha se suma, porque es serie, más lo que es la R de carga. Entonces, la resistencia serie 2, de acuerdo a lo que estamos aquí diciendo, me voy a saltar a la resistencia serie 2, aquí está, dice RC más R de carga. Sumamos porque tenemos ahora sí valores y está 2740. Ahí está la primer resistencia, la serie 2. Ahora vamos a calcular la resistencia serie 1 debido a C1. Dice esta que, acuérdense bien, lo que ve hacia la izquierda, ¿qué ve hacia la izquierda? Obviamente el generador está pasivado, o sea, es un cortocircuito. ¿Qué ve hacia la izquierda? VARG, más lo que ve a su derecha. ¿Qué ve a su derecha? VARB, parece bien que está simplificado, en paralelo con HIE, ¿verdad? Más RE1 por beta más 1.
porque estamos reflejando hacia el emisor. ¿Sí? ¿Y qué fórmula aparece aquí? La resistencia serie 1, ¿sí? B a RG, B a RG, B a RG, más lo que ve hacia el otro lado. ¿Qué ve hacia el otro lado? B a RB en paralelo con HIE más RE1 beta más 1. ¿Estamos de acuerdo? Sin necesidad de regresar y hacer todo el análisis anterior. Simplemente sustituimos valores y nos da ahora 2907 y nos da ahora 2740. ¿Se acuerdan de esto, verdad? Y finalmente, como lo vimos aquí, la resistencia serie 3 debido a C, aquí está, debido a C, le pongo esto para que nos demos una idea, miren. Aquí está el circuito, aquí está el circuito, aquí está. Esto es resolviendo o dibujando el circuito equivalente. O lo podemos resolver de memoria, ¿verdad? Aquí está dividido entre beta más 1, porque lo estamos reflejando el emisor hacia la base. Pero para cuando no queremos ese efecto, acuérdense bien, simplemente quitamos las betas, quitamos la entre beta más 1 y lo dejamos en vivo. Y a toda esta resistencia que está en la base, la dividimos entre beta más 1. ¿Sí? Para que finalmente nos quede algo como lo que está acá, miren. Si nosotros vemos esto, entonces aquí estamos directito, miren. Vamos a verlo desde el emisor. La resistencia serie 3 o resistencia serie de CE vale RE2. Y todo lo que está de aquí hacia acá, o sea, esto y la HIE, están en la base, divididos entre beta más 1. Entonces aquí diría que es RE2 en paralelo con corchete RE1 más HIE más RB en paralelo con RG, todo eso, HIE más ese paralelo, dividido entre beta más 1. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Resistencia serie 3 es RE2 en paralelo, ahí están las rayitas, en paralelo, corchete con RE1 más HIE más RB en paralelo con RG sobre beta más 1. Sin necesidad de dibujar el circuito, sino simplemente viéndolo del circuito original. RE2 en paralelo con RE1 y todo lo demás está en la base. Pero como lo estoy viendo desde el emisor, entonces lo divido entre beta más 1 o reflejo todo lo que hay del emisor hacia arriba, ¿verdad? Para el emisor, o sea, hacia abajo. Entonces lo tengo que dividir entre beta más 1. ¿Y qué es lo que hay? Pues está la HIE, está más la RB en paralelo con RG. Y todo eso dividido entre beta más 1. ¿Y qué es? Lo que tenemos aquí. Entonces, jóvenes, esto no está en los libros. Esto es la aplicación práctica, que obviamente se genera de meterse a analizar esto, ¿no? Sin necesidad de. Y tenemos entonces los valores de la resistencia serie 1, de la resistencia serie 2 y de la resistencia serie 3. Ahora aquí también viene una consideración práctica, ¿sí? Ya tenemos las resistencias. Ahora nos hace falta calcular los capacitores. Nosotros estamos viendo aquí en esta formulita, estamos interpretándola, por eso ando de aquí para allá, que la omega del polo 1, que es igual a esto, es el inverso de la constante de tiempo. Si se fijan, ya ahorita tenemos el valor de la resistencia serie 1, el valor de la resistencia serie 2 y el valor de la resistencia serie 3. ¿Sí? Nuestras incógnitas, ¿cuáles son? Pues son el capacitor y la frecuencia. Pero me están diciendo que hay una frecuencia de 300 Hz. Entonces, como tengo el valor de la frecuencia, entonces aquí tengo este y tengo este. ¿De acuerdo? ¿Qué me falta conocer?
el valor de C1, el valor de C2 y el valor de CE para calcular el valor del capacitor. Entonces, el método dice, para calcular cada uno de esos capacitores, vamos a hacer la siguiente consideración práctica. Este método se llama el método del polo dominante, o sea, el polo que va a producir la frecuencia de corte en bajas. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, ¿cómo lo seleccionamos? Lo seleccionamos así, rápidamente. Fíjense, la resistencia serie menor es la resistencia serie 3, fíjense, 17.22. Y luego vamos ahora en orden ascendente. El valor que le sigue es el de la resistencia serie 2 porque vale 2740. Y el valor arriba de este es el de la serie 1 porque vale 2900. Entonces, ojo, a la resistencia serie menor le damos la frecuencia de corte del polo. O sea, como la resistencia serie 3 es la menor, le vamos a dar a esta 300 Hz, que es la frecuencia que nos están pidiendo. En orden ascendente, sigue la resistencia serie 2. A la resistencia serie 2 le voy a dar el valor de la frecuencia una década abajo de la frecuencia de corte del polo 3, o sea, de C. Es decir, le voy a dar 30 Hz. Y finalmente, la última, o sea, la que tiene valor más alto, a esta resistencia serie 1 debido a C1, le voy a dar 3 Hz. O sea, 300 Hz para el polo dominante, que es la resistencia serie menor, y en ese orden ascendente le doy 30 y 3. ¿Sí? Si por decir algo, no tuviese yo valores de capacitores de microfaradios, entonces lo que puedo hacer es un intercambio de esta, pasarlo a esta, en lugar de 30 darle 3, y esta en lugar de 3 darle 30. Pero la que no voy a variar es la del polo dominante, o sea, la menor. Voy a hacer el arreglo para que me den capacitores del orden de los microfarads en los capacitores restantes, porque generalmente como es la menor, nos va a dar valores de microfarads. Bueno, con esa idea es entonces que ahora decimos, aquí están las fórmulas, las que estábamos viendo hace rato, aquí están en limpio, C1, C2 y CE. Entonces, a C1, que es la que tiene, en este caso, el valor más grande, aquí está 2900, le estamos dando 3 Hz, ahí se ven 3 Hz. A esta que tiene 2700 le estamos dando 30 Hz. Y al CE, que tiene la resistencia menor, le estamos dando los 300 Hz. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo lo conocemos. El 2pi es una constante. La frecuencia de corte es lo que estoy asignando y la resistencia series es la que ya tengo calculado. Al desarrollar todas estas fórmulas, ¿qué encontramos? Pues encontramos que estos son los valores de los capacitores. Y si ustedes se fijan, todos están calculados en, ¿verdad? Microfarads. Si llegase a aparecer, por decir algo, un nanofarad, entonces no se vale aplicar porque estos nanofarads los vamos a confundir con las capacidades parásitas, ¿verdad? Que también son capacidades mucho, muy pequeñas, o de picos, aquí está, ¿no? De picos, 3.14 y 209 picofarads, o 0.2 nanos, o 0.0003 nanos. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener cuidado. Los capacitores siempre deben de ser de microfaradios. Y entonces ya sí tenemos calculado nuestro análisis en la banda de frecuencias bajas. O sea, calculando los capacitores. Con esos cálculos anteriores se obtiene que una ganancia de voltaje de 20, una frecuencia de 300 Hz con este punto de operación. Ahora, para el análisis en la banda de alta frecuencia, ¿verdad? Pues simplemente, como vimos en teoría también, aplicamos Miller, ¿verdad? Y aquí está el teorema de Miller, ¿se acuerdan? Que el teorema de Miller es el que dice, quitamos esta red de retro,
¿verdad? Reflejándola hacia la entrada y multiplicándola por 1 menos AB. ¿De acuerdo? Eso es lo principal. Y aquí, pues ya está aplicado directamente Miller. Vean, aquí está, dice que la omega frecuencia de corte en alta es 1 sobre el inverso de la constante de tiempo, RT por CT, en donde RT, ¿se acuerdan? Es RPi en paralelo con R1 más RX más RB paralelo con RG. Esa deducción, ¿verdad? Aplicándole aquí, aquí está, miren, ¿sí? CT es RPi, etcétera, etcétera. Si nosotros vemos el circuito equivalente, aquí está diciendo, por ejemplo, que esta es CT, o sea, esta es una sola CT. La capacidad que CT que ve la resistencia que ve CT entre sus terminales es RPi en paralelo con RX más RB en paralelo con RG. Nada más que ahora en el circuito habría una RE1. Entonces, es por eso que ahora aparece en esta formulita, aquí está, es RPi en paralelo con RE1, porque ahora hay una R1, RX más RB en paralelo con RG. Y CT, pues viene CPi, viene siendo igual a CPi más CMU. Todo es conocido. Conocemos el valor de la resistencia RT, sustituyendo el valor de CT, aquí está su suma, aquí están los 209, aquí está el 3.14 por 21. Ojo, aquí en la fórmula dice que es 1 menos AB, porque la ganancia es negativa. En la fórmula que nosotros obtuvimos de acá, del análisis, se hizo ese comentario. Se los vuelvo a repetir para que no vaya a generar ningún problema. Miren, aquí estamos diciendo que es C Miller es C mu por 1 menos AB, pero menos AB es menos. Con el menos del menos de la resta nos da más, ¿de acuerdo? Entonces ya en la práctica es C mu factor de 1 más AB. Por eso aquí aparece 21, miren. Por eso, ¿dónde está? A ver, aquí aparece, ay, ¿dónde está? RT, aquí está. Oh, aquí está el 21 del CT. 2 es CPI, ahí está CPI, más CMU 1 menos. Ahí está 3.14 por 21. ¿De acuerdo? Al sustituir, nos da una ganancia de 1.22 MHz. O sea que la frecuencia de corte en bajas es de 300 y la frecuencia de corte en altas es de 1.2 megas. Este es el ancho de la banda de frecuencias medias con una ganancia de 20. Y como ya lo habíamos dicho, la impedancia de entrada es esta. Si nosotros con esos valores de H y E igual a 800, ¿se acuerdan? Lo sustituimos, vean la ganancia que nos da, menos 19.99, que fue la ganancia de 20. Entonces, cuando hicimos esa aproximación de la H y E, decíamos, bueno, vamos a ver si funciona. Y bueno, está dando más o menos el valor de teóricamente. Arman ustedes prácticamente esto con valores comerciales y les da de 20. ¿De acuerdo? Y ahí termina nuestro problema, nuestro diseño, comprobando que efectivamente tiene esta ganancia. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Y lo que sigue ahora es la siguiente configuración, base común. Por lo pronto, nada más, nos quedan 3 minutos, más que suficiente, creo yo, para tratar de aclarar alguna duda. Esta es su primer diseño que estamos haciendo en nuestro curso de un amplificador. La práctica pues consistirá precisamente en determinar las características de esta ganancia. Lo digo, de este amplificador. ¿Cuáles son? Ganancia, frecuencia de corte en bajas y frecuencia de corte en altas, lo que acabamos de hacer, ahora comprobarlo en el laboratorio, para que estemos, pues ahora sí, convencidos de que lo que estamos viendo, pues es lo que se requiere para el diseño. ¿Alguna pregunta, jóvenes? El examen va a contener todo lo que estamos viendo hasta este momento. Ajá. ¿Alguna pregunta? Profe, dijo que para los capacitores teníamos nosotros que forzar a que diera en micros, ¿verdad?
y para hacer Sí, eso se podía intercambiar la frecuencia el de valor medio y el de valor más más bajo, alto. ¿no? Ah, Ujú, más así alto, es, perdón. más alto. Ajá. Por el de C no, porque siempre va a ser el menor, el valor, la resistencia menor y siempre nos va a dar el micro. Ujú. El detalle está en estos dos. En algunas ocasiones, o sea, no es que suceda, en algunas ocasiones sucede esto que les digo, ¿no? Por decir algo, que aquí me está dando 0.1 micro. Y entonces, pues 0.1, pues no es ya, no es electrolítico, ¿sí? Entonces, lo que puedo hacer que es intercambiar esta frecuencia de 30 con este de 3, ¿verdad? Y se resuelve el problema. ¿De acuerdo? Pero no permitir que estas capacidades, ya en la práctica, sean capacidades del orden de los pico o de los nanos. Puede decirlo de los pico. ¿Por qué de los pico no? Porque entonces se estaría confundiendo con los valores, o sea, el efecto que producen tanto CPI como CMU. Por eso, fíjense bien, en el análisis que hicimos de la respuesta en frecuencia, esto muy claramente estamos diciendo aquí, no lo dijimos así, pero lo voy a decir así. Capacitores C1 y C2 del orden de los micros. Capacitores CPI y CMU del orden de los nanos o picos. Uh -huh. Por las características en donde ellos intervienen. ¿De acuerdo? Y, ¿Algún eso- comentario? Dígame. y esos capacitores son electrolíticos. Son polarizados, sí. Ajá. Son polarizados. Uh -huh. Claro que si ahorita están ya los de tantalio, también son polarizados, pero son unas miniaturitas, ¿verdad? Pero son, o sea, tienen polaridad, pues, en pocas palabras. Ajá. Sí. Bien, jóvenes, si no hay más preguntas y en todo caso si las hay, mañana continuamos con la siguiente configuración, pero lean por favor esto y si hay algo que comentar, lo hacemos mañana, ¿sí? Buen día, jóvenes.